Buenos días. Hoy vamos a tomar el tema número 2. El tema número 1 fue el que dimos el primer día de clase en la charla inaugural. Ese tema lo va a mandar Daniela por correo y yo les voy a invitar a hacer la invitación a Dropbox, porque yo acostumbro a abrir una carpeta en Dropbox para colocar allí todo el material, de tal manera de que ustedes tengan tanto los temas como las herramientas allí disponibles, ¿no? Sí les voy a pedir que cuando tengan el material en Dropbox no eliminen el material, no compriman ni descompriman ni instalen cosas en el directorio, porque algunas personas pueden perder alguna información. Bien, vamos a ver el tema 2, modelo de referencia para la visualización científica. Vamos a tratar cuál es ese modelo de referencia, vamos a ver cómo es ese proceso de visualización, vamos a chequear la clasificación de técnicas de correspondencia, vamos a ver cuál es el esquema general de clasificación de los tipos de datos que se utilizan para visualización. Haremos una primera introducción a lo que es una visualización utilizando data escalar. Y entraremos a una fase que es la interpolación, o sea, que es un proceso de enriquecimiento de datos, y ese proceso de enriquecimiento de datos requiere algunas veces de interpolación, otras veces necesita de eliminar datos espurios, otras veces necesita de aproximación, pero en ese proceso de interpolación, aproximación, se pueden incurrir en errores. Bien. Nosotros sabemos que la materia prima inicial que tenemos para el proceso de visualización es los datos. Esos datos vienen generados por dos vías, ¿verdad? Una vía podría ser la observación directa, se van tomando los datos, o puede ser generada por un instrumento, ya sea un tomógrafo, un sensor, una fotografía digital, o pueden ser generados los datos por medio de un proceso de simulación, ¿verdad? Cómputo de un modelo, se corre el modelo y ese modelo produce los datos. Ese dato crudo va guardado en archivos o en una base de datos, y entonces esos datos pues, son los que van a ser el insumo para el proceso de visualización. O sea, quiere decir que la primera fase es la fase de adquisición de datos, y esa fase pues, puede ser dada por esos elementos, ¿verdad? Observación directa, instrumento o proceso de simulación. De tal manera de que nosotros después produzcamos una imagen tridimensional, en el caso que los datos permitan ser generados de manera tridimensional, porque no necesariamente todos los datos pueden ser tridimensionales, pueden haber generado datos two-dimensionales y no el resultado va a ser tridimensional, ¿verdad? Quiere decir que el producto final de esa visualización puede ser una gráfica two-dimensional, en función de que los datos son escalares, una imagen o un objeto multimedia, como pudo haber sido el video, ¿verdad?, de muchos frames generados por el proceso de visualización, y entonces lo que vamos a tener es un video o una grabación de esta formación de ese objeto tridimensional en ese video. O sea, quiere decir que los datos los obtenemos por observación, ¿verdad?, o generados por instrumento o por un proceso de simulación. Aquí en esta etapa intermedia, pues entonces nosotros tendremos la transformación de tal manera de que nosotros podamos tener nuestra imagen, nuestra animación, nuestro sonido, nuestro texto, ¿verdad? Es decir, que ese sería nuestro modelo de referencia de alto nivel, ¿verdad? Si nosotros eso lo bajamos un poquito más, ¿verdad?, en el proceso de visualización nos vamos a dar cuenta entonces que vamos a tener modelos continuos y modelos discretos. O sea, quiere decir que cuando tenemos modelos continuos, por ejemplo, el proceso de fluido del petróleo en un oleoducto, el fluido eso sería en un conducto cerrado, pero puede estar también el proceso de visualización de la conducta de el agua cuando fluye en el cauce de un río en estatus abierto, tiene otras propiedades, etc. Nosotros podríamos tener también en modelos continuos, pero observados de manera discreta. Por ejemplo,
vamos tomando muestras del proceso de combustión de algún gas, y entonces vamos viendo cuánto es el grado de calor, el grado de temperatura en ese proceso de combustión. Entonces nosotros pudiésemos decir, bueno, estamos tomando puntos unidimensionales, ¿verdad? Entonces tenemos modelos continuos, modelos discretos, y en el caso de los modelos continuos y los discretos, pues, ¿qué tenemos? Tenemos los elementos, ¿verdad?, que podríamos tener, escalares, vectores o tensores. Y luego veremos qué son tensores. Entonces, en el dato escalar, cuando nosotros tenemos una sola dimensión, vamos a darnos cuenta que podemos hacer gráficos de líneas. Cuando tenemos dos dimensiones, entonces ya podemos hacer mapas de contornos o isolíneas. O sea, quiere decir que podemos graficar ese dato escalar. Cuando hablamos de isolínea, nos tendremos que recordar, por ejemplo, cuando estamos haciendo mapas para modelos de presión a nivel terráqueo, ¿verdad? Nosotros las isolíneas, las isobaras, las isotermas, ¿verdad?, nos van a decir en qué punto de todo el globo terráqueo, pues entonces hay puntos de igual presión o puntos de igual temperatura. Eso nos dirían las isobaras o las isotermas, ¿verdad? Iso igual, líneas, ¿verdad? Líneas donde el valor escalar tiene el mismo valor, el mismo número, ¿verdad? Cuando estamos representando un dato escalar, pero en esquema tridimensional, pues a lo mejor podríamos tener un volumen, una renderización de ese volumen, o en vez de tener isolíneas, ya cuando tenemos 3D, ¿verdad?, tendríamos una isosurface, o sea, una superficie donde todos los puntos sobre esa superficie van a tener el mismo valor. Si el dato que estamos analizando es tipo vector, entonces ya en una dimensión es imposible tener un vector, ¿verdad? Pero en 2 dimensiones y 3 dimensiones podríamos tener para estudios de partículas, estudios de trazas, ¿verdad?, manejo de grid. Cuando estamos en el tensor es una estructura de datos que nos permite manejar lo que es la derivada del cambio en un punto determinado. Entonces el tensor lo que va a hacer, en vez de ser un solo valor escalar, pues nos va a permitir el tensor manejar derivadas, el cambio de la pendiente en un punto determinado, y eso lo vamos a darnos cuenta de que el tensor tiene una representación gráfica de un elipsoide con un vector, donde el elipsoide me va a dar el campo de fuerza y el vector me va a decir la orientación de ese campo de fuerza. Bien, después tenemos para representar multivariables, ¿verdad?, donde podríamos tener combinaciones de escalares con vectores, escalares con tensores, escalares con vectores y tensores. O sea, pueden haber problemas donde manejemos ese tipo de datos. Lo que hasta aquí, hasta cuando tenemos 3 dimensiones, para la cosa es entendible, ¿verdad? Pero puede suceder que tengamos un problema n-dimensional. O sea, quiere decir que se necesita manejar más de 3 variables, y entonces comienzan a aparecer otras características en nuestra visualización. Quiere decir que necesitamos manejar texturas, sonidos, características de relieve con colores, etc. O sea, que cada una de esas dimensiones van a tener una característica visual de tal manera que la podemos representar. Cuando estamos en un modelo discreto, ¿verdad?, nosotros podemos visualizar en 2 dimensiones, 3 dimensiones, n-dimensional, ¿verdad? 2 dimensiones, ploteo de puntos esparcidos. Podemos visualizar a través de un gráfico de barras, podemos dibujar puntos esparcidos tridimensionales o puntos de barras tridimensionales. Y cuando estamos en el área tridimensional, pues podemos tener técnicas de múltiples visiones, agregación, blips, píxeles que son dispersos, o coordenadas paralelas. Entonces ahí tendríamos 2 áreas donde nosotros nos movemos, ¿no? Un ejemplito de esto, ¿verdad? Ahí tenemos una data escalada. Esa tablita lo que representa es el consumo del oxígeno, ¿verdad? Aquí hay un error. No me doy cuenta de eso, ¿no? O sea, esto no es 0, 0, 0, no es el tiempo. 1, 2, 3, o sea, el tiempo que va a experimentar ahora. El tiempo en segundos, como va cambiando,
y cómo va a ser el consumo, ¿verdad? Entonces, sí, el experimento lo que está visualizando cómo se va dando el consumo, ¿verdad?, de oxígeno en una chimenea cuando se está quemando el carbón en una estufa. A medida que transcurre el tiempo, que hay que corregirlo aquí, pues el consumo de oxígeno puede variar en algunos puntos en los cuales nosotros tomemos. Lo que vemos allí es que estamos, para un punto discreto, ¿verdad?, en función del tiempo, estamos tomando medidas, o sea, cuál es el grado de consumo de oxígeno para ese tiempo. O sea, una representación escalar, a pesar de que el consumo del oxígeno es continuo, ¿verdad?, nosotros estamos discretizando ese modelo, o sea, para tal delta T vamos a tomar tanto consumo, etc. Cuando estamos tratando de usar visualización, ¿qué vamos a aprender? O sea, quiere decir, ¿qué es lo que queremos aprender? O sea, cuando nos presentan una tabla como esta, pues solamente vemos datos, pero nosotros queremos aprender cosas que hay aquí ocultas adentro de esos datos, cosas que nos puedan dar, ¿verdad? O sea, queremos que los datos a visualizar, que están allí puntuales, pero no solamente eso, sino queremos visualizar lo que hay entre datos. ¿Qué quiere decir? Que entre este punto y este punto hay una pendiente de caída de 20.8 a 8.8, pero ¿qué pasó en el medio? Entonces eso es lo que queremos aprender. ¿Qué es lo que hay entre aquellos valores que son conocidos que nosotros no tenemos? ¿Verdad? Entonces, no solamente queremos aprender de los datos que vamos a visualizar, sino los elementos de información que hay entre ellos. También queremos aprender del campo donde nosotros estamos tomando los datos, ¿verdad? Tenemos que aprender de que los datos que nosotros estamos tomando sean una buena estimación o sean datos verdaderos, ¿verdad? Y que esto debe ser realizado con cuidado para que lo que nosotros concluyamos de nuestro experimento o nuestra visualización sea lo correcto. Ahí entra lo que es guiado por un científico, y que quiere decir es que tenemos que conformar un equipo multidisciplinario que nos permita interpretar los datos que estamos visualizando. Bien, el proceso de visualización lo podemos dividir en tres grandes etapas, ¿verdad? Ya asumiendo que los datos se encuentran dentro de nuestra tabla o nuestro archivo o nuestra base de datos, si nosotros partimos de que los datos ya están obtenidos, ¿qué proceso debemos de manejar? El proceso de enriquecimiento de datos. Porque fíjense que en la lámina anterior lo que nos decía era ¿qué queremos aprender? Queremos aprender qué es lo que está pasando entre un dato conocido y otro dato conocido. Porque ese hueco que hay entre un dato conocido y otro conocido no tenemos. Mañana, permíteme apagar aquí un poquito que voy a entregarle a Pablo una cosa que me tiene que hacer.